importante que es la comunicación ahora que estamos en casa, ¿no? Y reforzar ese vínculo, reforzar esta comunicación es muy importante. Entonces, vamos a dar paso a nuestro taller. Nuestro taller de hoy es beneficios de la comunicación asertiva. Antes de iniciar, vamos a dar las recomendaciones del caso, ¿no? Para eso también parte del área académica tenemos a Lourdes Loaiza. Lourdesita, te doy el pase ahí. Buenas tardes, Gracias. ¿cómo Buenas estás? tardes, estimados padres de familia y profesores que nos acompañan y a los pequeños que también los hemos escuchado el día de hoy. Bien. ¿No? Porque este es un tema realmente para unir a toda la familia. Vamos a seguir las siguientes recomendaciones. En primer lugar, vamos a mantener nuestros micrófonos apagados. En el caso que ustedes deseen hacer alguna consulta a la ponente, pueden escribir a través del chat y nosotros recogeremos sus consultas, ¿sí? Igualmente vamos a mantener apagadas las cámaras. También esto nos va a ayudar a tener una mejor recepción en cuanto al internet también. Nos va a ayudar bastante y nos vamos a concentrar mejor, ¿sí? También vamos a disponer de un entorno adecuado, ¿ya? Para poder escuchar mejor. Tenga tal vez a la mano lápiz y papel, que también nos va a ayudar. Y por supuesto tenga su cafecito, su tecito, sus galletitas, porque este es un momento para compartir, para reflexionar y dialogar en familia, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones vamos a dar pase a nuestra expositora, ¿sí? Así a ver, es, Paquita. así es. Esta vez tenemos la oportunidad de que nos acompañe Daniela Matos Marchani, que es directora de Positivamente, consultorio psicológico, licenciada en psicología por la Universidad Católica San Pablo, con estudios de posgrado, maestría en ciencias, con mención en psicología clínica educativa juvenil y adolescencial de la Universidad Nacional San Agustín, cursando la segunda especialidad en trastornos del aprendizaje por la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces, la tenemos a nuestra ponente, Daniela, muchas gracias. Ahí está Daniela con nosotros. Muchas gracias por estar acá y en tus manos queda la sesión. Muy bien, buenas noches con todos. Muchas gracias a Tessa por esta oportunidad de poder compartir este tema tan importante que es la comunicación asertiva, ¿no? La importancia de la comunicación asertiva en nuestra familia, porque la comunicación inicia en nuestro hogar, es decir, todo el tiempo nosotros nos estamos comunicando, ¿no? Hay muchos estudios que nos dicen que prácticamente el 70% de nuestro día se basa en la comunicación. Un ejemplo, ¿no? Hijito, tiende la cama. Una respuesta. Ya, mamá. Estos 3, 4 segundos que he podido expresar esta comunicación pequeña, ¿no? Ya es una comunicación, ya estoy expresando un mensaje y este mensaje está siendo recibido por alguien, ¿no es cierto? Entonces, constantemente estamos en este compartir mensajes, compartir información, compartir pensamientos, compartir ideas, compartir nuestras emociones. En la comunicación asertiva existen las 7 Cs de la comunicación asertiva y vamos a ir desglosándolas una por una para ir entendiendo un poco esta importancia de entender que la comunicación es un eje, ¿no? Es el eje vertebrador de toda relación, ¿no? La comunicación es ese eje vertebrador, como digo, es como el tronco, ¿no? De esas grandes ramas que van a crecer en un árbol. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo yo puedo mostrar quién soy yo. Entonces, vamos a iniciar con la primera C de esta comunicación asertiva, que es la cortesía. El respeto, la cortesía, el enviar todos los mensajes que yo quiera comunicar a través del respeto, desde un tono de voz agradable, desde un tono de voz que sea capaz de ser recibido por los demás, va a generar que este mensaje sea acogido. Sin embargo, si yo utilizo palabras duras, palabras que puedan herir los sentimientos de otras personas, o un insulto, o juzgar, o de repente señalo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la otra persona? Va a generar una barrera,
Y esta barrera va a generar dos tipos de reacciones. Una, que puede ser contestarnos de la misma forma, ¿no? Respondernos con agresividad. Y la otra sería tener temor, ¿no? Tener temor. Entonces, como decía al inicio, la comunicación es la base también de nuestra familia. Y nosotros como padres de familia tenemos esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a comunicarse asertivamente. Es decir, a través de este primer punto, de la cortesía, del respeto, ¿no? Entonces yo puedo decir palabras o de repente un mensaje duro, ¿no? Puedo decir, te has equivocado, ¿no? Has cometido un error. A nadie nos gusta que nos encuentren de repente nuestras fallas, pero cuando lo decimos a través del respeto, de la cortesía, este mensaje va a entrar tan bonito, o sea, va a ser tan bien aceptado este mensaje, que voy a generar en la otra persona una respuesta positiva, ¿no? Entonces, si yo utilizo en cambio mensajes como otra vez haciendo lo mismo, ¿no? Otra vez no haces las tareas. Entonces, ¿qué voy a generar? Como mencionaba anteriormente, dos cosas. Una barrera, en primer lugar, que va a abrir paso al temor, ¿no? Al temor de nuestros hijos, o de repente que ellos aprendan a relacionarse de esa forma y nos respondan de la misma manera. Entonces, un primer punto es la cortesía y el respeto. Por otro lado, la comunicación el mensaje que yo voy a emitir debe ser concreto, claro, preciso. Y para que eso suceda, tenemos que ordenar todas nuestras ideas, ¿no? Cuando suceden cosas, aparece un ciclo. Es decir, primero el suceso, ¿no? Vivo una situación. Esa situación genera en mí una emoción, puede ser miedo, tristeza, alegría, exaltación, y estas emociones van a generar en mí un pensamiento, ¿no? Van a generar en mí una idea. Y esta idea lo que va a generar después va a ser que yo haga una acción, buscar la acción. Entonces es como un ciclo, ¿no? Primero sucede algo. Después esto que ha sucedido me genera una emoción, que pueden ser distintas, ¿no? Alegría, tristeza, enojo. Y estas emociones generan en mí una idea de las cosas que estoy viviendo. Y luego esta idea se convierte en una acción. Es decir, yo puedo tomar una decisión en base a lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, si lo trasladamos a un ejemplo, ¿no? El ejemplo por ejemplo, tiende tu cama, ¿no? Y lo voy a hacer con una comunicación no asertiva, con una comunicación agresiva, ¿no? Entonces, otra vez observo tu cama que está descendida, ¿hasta cuándo vas a estar así, desordenado? ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer ese ciclo, la situación. La emoción del niño, del adolescente, miedo de repente, ¿no? Oh, otra vez mamá gritando, ahora viene el castigo. Pensamiento, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahora qué hago? Acción, dos acciones, ¿no? Puede continuar igual o puede tomar una decisión y decir ya, para que ya no me riñan más, voy a cumplir el deber, ¿no? Entonces, este ciclo puede ir variando y varía muchísimo en la medida en la que yo como mamá, como papá, como educador, me comunico con los demás, ¿no? Entonces, si yo, como les digo, me comunico a través de las palabras duras, del castigo, de la amenaza, entonces voy a generar de repente un aprendizaje en base a estos puntos. Si yo me comunico a través del respeto, de la cortesía, sabiendo que, ¿no? Tengo que ser clara también, que hay unas consecuencias, ¿no? de las acciones que no se den, pero soy precisa, clara, no amenazo y también soy muy respetuosa, siendo mamá, papá, educador, abuelos, o sea, teniendo en mi cargo responsabilidad sobre otra persona, voy a generar un aprendizaje diferente, ¿no? Entonces ahora, ¿qué se habla? Se habla mucho del aprendizaje respetuoso, que no quiere decir que yo voy a ser condescendiente en todo, ¿no? Porque el aprendizaje respetuoso no significa decirle sí, ya es todo, sino voy a enseñarle dos cosas, a decir lo que piensa y siente y asumir las consecuencias. Entonces, es muy importante que en nuestra familia enseñemos a comunicarnos desde ahí, ¿no? Desde este primer punto, la cortesía, el respeto.
Ahora nos vamos a otro punto, que es organizar mis ideas, ¿no? Para yo poder expresarme correctamente, tengo que organizar todo lo que voy a decir, porque si no, va a ser un enredo. Entonces, si yo quiero dar una orden, quiero decir una indicación, pero a la vez estoy molesta y me acuerdo de otra cosa que me hiciste, entonces hay un enredo, ¿no? Hay un loquerío. Y cuando sucede todo esto, ¿qué va a pasar? El mensaje no va a ser entendido como yo quiero, ¿no? El mensaje va a ser entendido de repente desde los miles puntos en los que yo estoy hablando. Por eso es muy importante nosotros como papás, como padres de familia en nuestro hogar, especificar bien el mensaje que yo quiero enviar. Es decir, si yo quiero decirle, por ejemplo, a mi hijo o a mi hijita o a mi hijo joven, adolescente, ¿no? Que realice una función en casa como un deber, por ejemplo, una obligación que tiene que realizar, ser precisa, ¿no? Ser precisa y clara, para que este mensaje llegue preciso y claro y yo pueda tener la respuesta que estoy esperando. Pero si yo, como les digo, no ordeno mis ideas, hay un enredo en lo que estoy diciendo, no hay una coherencia, no hay una secuencia de cosas, entonces nuestros hijos no van a entender. Y por otro lado, que no solo es que no van a entender el mensaje, sino que también van a aprender a comunicarse así, ¿no? Entonces va a pasar el tiempo y ellos van a aprender a relacionarse con los demás a través de la desorganización de ideas, ¿no? Que a veces no lo consideramos como papás, ¿no? Nos olvidamos de esto, pero es muy importante enseñarles a no desesperarse, ¿no? A organizar sus ideas, porque mientras más claras tengan las ideas que quieren expresar, mejor obviamente se van a expresar, su mensaje va a ser mejor recibido y también ellos van a sentir paz, tranquilidad. ¿Por qué? Porque me están entendiendo, ¿no? Cuántas veces nuestros hijos nos quieren decir muchas cosas y por esta desorganización, porque no han aprendido a comunicarse, se frustran, ¿no? Entonces vemos reacciones, o que se enojó, o que lanzó algo, o que tiene una reacción, es distante, se aleja o se calla, ¿no? Entonces todas estas reacciones a veces suceden porque la otra persona no está entendiendo lo que yo siento, entendiendo mis ideas. Y como no me entienden, nos trasladamos a la frustración. Entonces es muy importante como un eje, vuelvo a decir, ¿no? Que es un eje, o sea, es como un engranaje para que todo vaya girando, vaya funcionando. Comunicarnos es muy importante, pero saber cómo me voy a comunicar, ¿no? En la comunicación también existen dos puntos muy importantes, que es la forma y el fondo. Por ejemplo, el fondo sería, mamá, necesito un vaso con agua, ¿no? Y la forma sería, ¿cómo lo digo? ¿No? Por ejemplo, yo puedo decir, mamá, necesito un vaso con agua. Uy, entonces voy a generar una reacción en mi mamá, ¿no? Porque recordemos que con la forma en cómo expresamos un mensaje va a generar un impacto en la otra persona. Y si yo le digo, por ejemplo, no, mamá, necesito un vaso con agua, entonces automáticamente la mamá, uy, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué está así? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está así triste? ¿No? O hasta llorando. O si de repente reacciona, mamá, necesito un vaso con agua. Entonces, también alerta, ¿no? La mamá alerta, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y hay una reacción. Podemos reaccionar las mamás también, ¿no? ¿Por qué gritas? O de repente alarmarnos, porque recordemos siempre que todos los cambios que suceden en nuestros hijos siempre son alarmas. Es algo que está pasando, ¿no? Estos cambios de emociones nos quieren decir que nuestros hijos están viviendo o sintiendo algo que los está impactando. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrir bien nuestros ojitos. Pero retomando, la forma como yo lo digo siempre genera un impacto en todas las personas, siempre va a generar ese impacto. Entonces, en la medida en la que yo, como les decía al inicio, me comunique con mucha cordialidad, sea quien sea, ¿no? Grande, mediano, pequeño, chiquito, sea quien sea, yo me comunico con cordialidad,
estas palabras, aunque de repente sean duras, aunque de repente sean palabras que me van a corregir, ¿no? Entran así, ¡trin! Lindo, entran directo a mi mente y a mi corazón. Ahí se alinean. Pero si yo digo lo mismo, que es el fondo, ¿no? Digo lo mismo, con palabras de repente agresivas o de repente que puedan señalar o juzgar o hacer que la otra persona se sienta atacado, entonces generamos esa barrera, ¿no? Y no sabemos qué va a hacer esa persona con ese ataque que está recibiendo. Incluso no solamente va a generar probablemente que aprendan a relacionarse de esa forma, sino a que tengan miedo y que luego ya no nos digan nada, ¿no? Entonces es muy importante, regreso, y siempre creo que en esta charla voy a regresar a la cortesía y al respeto, porque dentro del aprendizaje respetuoso, el enseñarles la vida a nuestros hijos a través de ese respeto, es lo que va a generar que ellos sean personas respetuosas con todos en un futuro. Bien, entonces, hasta aquí hemos visto la importancia de la forma, ¿no? De la forma como yo voy a expresar todos mis mensajes. También Daniela, hemos visto la importancia, ¿sí? Que te interrumpa antes de pasar al segundo punto, ¿no? Es muy importante lo que comentas acerca del respeto y de las formas con las que nosotros como padres, ¿no? Tenemos que tal vez dirigirnos hacia nuestros hijos para que ellos vean en nosotros este ejemplo, ¿no? Por lo que estamos resumiendo en tu primera parte. En este momento tenemos papitos que tienen niños y adolescentes. Es diferente hablarle a un niño con algunas palabritas que tal vez las puede entender a un pequeño y a un adolescente. Y más que nada porque están en las épocas de cambio, ¿no? Los conocemos mucho. Entonces, ¿cómo poder reconocer estos momentos de cambio que pasa ya el niño para ser adolescente, para poder hablarles, ya que nos encontramos ahora casi todo el día con ellos, ya sea por teletrabajo que hacemos en casa o porque las mamitas se encuentran más tiempo en casa con los niños que no van al colegio? ¿Cómo poder interpretar estos cambios? ¿Qué nos dirías tú al respecto? Bien, bueno, sí, la verdad que ahora las mamás, los papás estamos constantemente en el hogar y a veces es como que estamos y no estamos a la vez, ¿no? Porque estamos trabajando y nuestro trabajo demanda también mucha responsabilidad, concentración, estar presentes, ¿no? Y dejamos a veces a nuestros hijitos por aquí, por allá, dentro de nuestro propio hogar. Es difícil, no es fácil esta situación, ¿no? Nos genera a veces un poco de desorganización. Creo que en primer lugar la organización es muy importante, ¿no? Darle un tiempo a cada cosa, es decir, un tiempo al trabajo, que el trabajo sea algo que me va a impedir estar presente en la crianza de mis hijos, y darle a mis hijos también la información de que mamá, papá trabajan y que ese trabajo es importante, entonces que ellos también entiendan nuestros espacios. Y en relación a la pregunta, sí, en la comunicación con niños y adolescentes, dos cosas son muy importantes. Creo que una cosa es muy, muy importante, que nuestro mensaje sea claro y preciso, ¿no? Y por otro lado, todo lo que prometo, cumplo, para bien o para mal. Es decir, por ejemplo, ¿no? Terminas la tarea y vamos a ir al parque. Y terminó la tarea y él está esperanzado, ¿no? Y si yo digo, no, ay, no, hijito, ya es de noche, no, mejor mañana, entonces no cumplí. Y a veces es mejor hasta no prometer, porque, porque si nosotros somos conscientes de que no vamos a poder cumplir, este cumplir tiene mucho que ver con la confianza y ese creer que nuestros padres son transparentes, ¿no? Entonces esto va a generar en el futuro, por eso esto hablo en un paréntesis, digamos, en los niños, ¿no? Cuando yo prometo a los niños para que logren hacer ciertas cosas, ¿no? Si terminas la tarea hay una recompensa, si no lo haces, entonces también hay una consecuencia, y es importante acá hacer la diferencia entre consecuencia y castigo, ¿no?
No es recomendable hacer castigos. ¿Por qué? Porque generamos temor en los niños. Es mejor enseñarles la responsabilidad de la consecuencia, ¿no? Entonces, si no lo haces, por ejemplo, ¿no? Tienes que recoger la mesa toda esta semana. Esa es la consecuencia, por ejemplo, ¿no? Y no solo es una consecuencia, sino es una responsabilidad. Entonces ya sabe que si no lo hace, toda la semana va a tener que recoger la mesa, porque es una responsabilidad. Y esta responsabilidad se hace muy eficiente, eficaz, cuando mamá, papá cumplen sus promesas, cuando nosotros cumplimos, porque aunque sean muy sencillas, ¿no? Terminas la tarea y nos vamos al parque, en un futuro ellos lo van a asociar con la confianza y el respeto y la responsabilidad. Entonces, si yo soy una persona que no cumplo mis promesas, así sean, como les digo, sencillas y acordes a la edad de la infancia, cuando ellos crezcan no van a confiar en mí, ¿no? No van a confiar en mí y no van a comprender lo que es la responsabilidad de la palabra, porque la palabra tiene un valor, ¿no? Lo que yo digo tiene un valor, un significado, es importante. Entonces, van a ser adolescentes que la palabra ya no va a tener importancia. ¿Por qué? Porque eso yo les enseñé, sin querer, ¿no? Pero yo les enseñé que la palabra no tiene un valor. Entonces, cuando yo les diga, si no haces la tarea, vas a recoger la mesa toda la semana, no lo va a hacer, no lo va a querer hacer, nos va a responder, va a tener una actitud de, porque a mí, siempre a mí, ¿no? Entonces, ahí estamos... no le estamos enseñando al niño la responsabilidad. Entonces, un punto importante para hacer la diferencia entre infancia y adolescencia es que en la infancia tenemos mucho trabajo, muchísimo, aunque parezca que en la adolescencia, por los cambios, sea aparentemente más difícil, más trabajo como padres, como educadores, tenemos en la infancia, porque es aquí donde formamos, ¿no? Es aquí donde formamos. Entonces, en primer lugar, nuestras promesas tienen que ser cumplidas, ¿no? Para bien o para mal, es decir, para bien me refiero a la recompensa que yo voy a dar por algo, por un logro, ¿no? O por una acción, o a la consecuencia que va a pasar si no lo hace, ¿no? Entonces aquí es este momento en el que ellos van a aprender, como le digo, estos 3 puntos: la responsabilidad, la confianza y el valor de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan, esto esté tan afianzado que cuando mamá, papá y los abuelitos, el tutor, el educador mencione que hay una consecuencia de algo, de una acción, mencione, diga, no sé, una indicación, esto tenga un valor y ellos lo acogen con valor. ¿Por qué? Porque saben que así funcionan las cosas. Pero si no cumplimos, ¿qué va a pasar? Van a ser adolescentes que en un futuro la palabra no va a tener ningún significado, ¿no? Como decía anteriormente, si no haces la tarea, vas a recoger la mesa toda la semana y el adolescente tiene la actitud de, no pasa nada, si no lo hago, no quiero, ya. O me quejo con la abuelita y que me defiendan, ¿no? Entonces, ya la palabra no tiene valor. Esto es algo bastante importante desde afianzar bien los valores y el concepto de la responsabilidad en los niños para que en la adolescencia estén tan afianzados que para nosotros sea más fácil relacionarnos y llegar a ellos, al corazón de ellos, porque como bien decías, en la adolescencia hay tantos cambios que nosotros tenemos que ingresar a su corazón a través de la confianza. Es decir, si ellos me cuentan algo íntimo, yo no contarlo a otras personas, no compartirlo, porque ahí ya los perdí para siempre, ¿no? Y por otro lado, la confianza en la adolescencia es algo muy importante, el no juzgar, ¿no? Y justamente aquí me iba en las diapositivas porque quería hablar de este tema también, que es la comunicación bidireccional, ¿no? La comunicación bidireccional que nosotros tenemos que tener con nuestros niños y adolescentes, pero sobre todo con los adolescentes. ¿Por qué? La comunicación direccional en los niños es cuando yo me dirijo hacia ellos para darles una indicación, por ejemplo, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, vamos a jugar y después de jugar vamos a guardar todos los juguetes,
¿no? Y cuando llega la hora de guardar, yo digo, ¿no? Me despido, chao, chao juguetes, y empiezo a cantar, a guardar, ¿no? Y guardamos, entonces me despido de una actividad para ingresar a otra, y esa es mi comunicación direccional, es decir, yo estoy dirigiendo el juego, estoy poniendo las reglas, estoy diciendo en qué momento se va a guardar, y todo lo hago a través del juego, ¿no? Porque esa es la manera en la que los niños acogen con mayor amplitud todo tipo de aprendizaje. Con los niños funciona de esa forma nuestra llegada, pero con los adolescentes la comunicación debe ser bidireccional. Es decir, la comunicación direccional con el adolescente es de esta forma, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te dijo la Miss? ¿Y qué te dicen tus compañeros? ¿Y por qué tu amiguito hace esto? ¿Y por qué tú no estás haciendo tal cosa? ¿No? Ese es direccional, es decir, yo voy, pregunto y necesito mi información, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas voy a tener? Sí, no sé, ajá, no, sí, esas son las respuestas que voy a obtener. Pero si yo, por ejemplo, con el adolescente, tengo una comunicación bidireccional donde yo, sin dejar el rol de papá, empiezo a comunicarme desde el cuéntame, por ejemplo, cuéntame, ¿no? O yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y tenía mis amigos y hablábamos de esta manera y ni siquiera teníamos celular, entonces genero una conversación, genero un tema. Con los adolescentes nosotros tenemos que generar temas e ir hacia lo que a ellos les gusta, ¿no? Si yo empiezo con las cosas que yo necesito, es decir, ¿hiciste la tarea? ¿Por qué no hiciste? ¿Y qué te dijo la Miss? ¿Te ha escrito? ¿Y por qué tus compañeros hacen tal cosa y tú no estás haciendo? Entonces ahí es como direccional, ¿no? Ping, ping, voy, porque necesito yo mi información para mí. Pero lo importante en la comunicación bidireccional con los adolescentes es que nosotros busquemos de ellos la conversación. ¿Y cómo llego a la conversación? Viendo sus intereses. Por ejemplo, la música que están escuchando, qué están observando, cuáles de repente los programas de televisión o de YouTube ahora, ¿no? Que ellos ven, de qué se está hablando en su entorno. Entonces, cuando yo me empiezo a enterar, porque no podemos alejarnos, ¿no? De todo lo que pasa alrededor de ellos, aunque estén en casa y entre comillas supervisados por nosotros, hay temas de la actualidad, así como lo hubieron en nuestra época, ¿no? El tema de la actualidad, las palabras de moda, la música de moda, lo que observan. Entonces, yo tengo la responsabilidad como papá, como educador, de un poquito llenarme de estos conocimientos que son nuevos para mí como mamá, ¿no? Son nuevos, estas músicas, estos programas, todo esto es nuevo. Pero tengo que llenarme de eso porque es por ahí donde yo voy a ingresar a su interés, a su corazón, ¿no? Entonces, si yo le digo, qué bonito lo que estás escuchando, ¿quién es el que está cantando? ¿No? Entonces, ¿qué voy a generar? Ah, a mi mamá le importa, ¿no? Quiere saber, en vez de decirle, ¿eso escuchas? Ay, en mi época, o ¿no? Qué feo lo que es que suena, ¿qué es esto? Esos coreanos, ¿no? Que a veces dicen los papás. Entonces, en vez de dirigirnos desde ahí, podemos, ese es el fondo, ¿no? O sea, el fondo de lo que yo quiero saber es por qué escucha esta música, por ejemplo, ¿no? Pero la forma como yo me dirijo es muy importante. Entonces, si yo voy a juzgar, ¿no? Ay, esa música, ¿no? Voy a generar esa barrera de rechazo y ya, o de repente ni la va a escuchar cuando yo esté presente o va a estar con los audífonos todo el tiempo, ¿no? Se va a alejar, lo vamos a alejar. En cambio, si yo le digo, qué bonito, nunca había escuchado ese género, nunca había escuchado esa canción, ¿quiénes la cantan? ¿Me enseñas? Entonces, a mi mamá les importa, ¿no? Ella quiere saber. Entonces, me muestran, ¿no? Y ellos cuando se sienten importantes, se sienten valorados por nosotros, se abren su corazón, ¿no? Entonces, no es difícil, solamente que tenemos nosotros como papás y educadores romper un poquito la barrera del rápido buscar nuestra información, ¿no? Entonces, evitar preguntas, cuestionamientos, sino apropiarnos del momento, ¿no? Y cómo yo me apropio del momento cuando me involucro y en vez de ser preguntas, genero una conversación, ¿no? Entonces,
Yo cuando, por ejemplo, trabajo con adolescentes y una vez me contaron, ¿no? que en vez de WhatsApp existe otra aplicación que se llama Discord o Discord, no sé, y que es como un chat, pero no necesitan chip ni WhatsApp, ¿no? Sino que es por la computadora. Entonces yo le digo, ay chicos, yo soy la abuelita de la tecnología, me tienen que enseñar porque yo recién estoy aprendiendo el WhatsApp. Se ríen, pero me cuentan, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando la conversación. Y la conversación va a llegar cuando yo muestre interés por las cosas que ellos viven. Y cuando abro esta puerta, después se abren muchas otras puertas. Las otras puertas, ¿cuáles van a ser? Que empiecen a compartir conmigo. Y cuando me digan, ay mamá, mi compañera está escuchando tal cosa, pero a mí no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Y ahí cogí información, ¿no? Por esto, por esto. Sí, te entiendo, ¿no? Entonces empiezo desde mi experiencia a aconsejarle, pero no juzgando, sino generando la conversación. Entonces son momentos diferentes, ¿no? Y voy a hacer acá un pequeño resumen de la comunicación bidireccional con los niños y con los adolescentes. Con los niños nuestra comunicación debe ser direccional, es decir, la mamá, el papá, nosotros, los educadores, debemos orientar todo lo que va sucediendo con nuestro hijito, ¿no? ¿Cómo lo voy a orientar? Por ejemplo, ¿no? Ahora es la hora de almorzar, vamos a almorzar, ¿no? Y a poner la mesa y estamos poniendo, y yo estoy dirigiendo todo, ¿no? Y terminamos de almorzar, chao, platitos, y ahora sí, a jugar, sacamos los juguetes, jugamos, ¿no? Yo determino cuándo se acaba ese tiempo, chao, juguetes, ¿no? Chao, chao, bloques, chao, ahora a guardar, ¿no? Y cambio de actividad. Entonces, mi comunicación es direccional. ¿Por qué? Porque yo estoy orientando todo lo que sucede con mi niño pequeño lo estoy orientando. Por otro lado, el tema de la responsabilidad que yo tengo como papá, como mamá, como educador, de mostrarle a nuestros hijos que la palabra tiene un valor, ¿no? Y en ese valor está mi responsabilidad. ¿Cuándo se lo muestro? Cuando cumplo mis promesas, ¿no? Siempre, cuando cumplo mis promesas. Y en la comunicación con los adolescentes, la direccionalidad, ser directo, lo que va a hacer es un rechazo. ¿Por qué? Porque yo solo quiero información para mí de lo que a mí me importa como mamá, ¿no? ¿Quién te dijo eso? ¿No? ¿De dónde sacaste? ¿Qué video estás mirando? ¿No? ¿Por qué esas personas dicen tal cosa? ¿Qué jueguito es ese que estás jugando? ¿No? ¿Qué palabras están diciendo? Entonces ahí son cosas que yo como mamá quiero saber, porque es importante saber qué está mirando, escuchando nuestros hijos. Pero esa forma direccional lo que genera, como les decía, es un rechazo, ¿no? Y la comunicación se vuelve cada vez más inexistente. ¿Por qué? Porque los voy alejando, los voy alejando, los voy alejando. ¿Cómo debe ser la comunicación con el adolescente? Bidireccional, generar la conversación. Nosotros empaparnos un poquito, ¿no? De los temas que nosotros observamos que ellos tienen interés, y es ahí donde voy a aprovechar, ¿no? Veo que hay interés, por ejemplo, en los animes, ¿no? Que ahora muchos chicos están ahí al tanto de los animes, ¿no? Entonces, voy viendo, me voy informando, me acerco a mi adolescente a través de lo que le gusta, empiezo a conocer yo un poco más y ahí genero la conversación, ¿no? Mi interés. Ahí se activa en la mente de nuestros hijos, le interesa, ¿no? Le interesa, le importa. Y cuando voy alimentando esto como una plantita, lo voy regando, lo voy regando, lo voy regando, en un futuro, cuando ellos tengan un conflicto, cuando les suceda un problema, cuando alguien los ataque, cuando alguien los haga sentir mal, los menosprecie, tantas cosas que pueden ellos experimentar, ya sea en la virtualidad como en lo presencial, ¿a quién van a recurrir más rápido? A quien le tienen confianza, sea quien sea esa persona. A quien le tengan confianza ellos van a recurrir, porque es la primera persona que aparece en nuestra mente. Igual nosotros los adultos, a quien le tengo confianza, pues, aparece ahí en mis momentos de alerta, de problemas. Igual los adolescentes. Entonces, si yo he generado como una plantita, he ido regando esa confianza, interesándome en él, no juzgándole, pero sí enseñándole, cuando suceda una situación difícil, me va a buscar, ¿no? O cuando algún compañero, compañera o alguien de su entorno haga algo fuera de lo que es correcto,
me va a decir, ¿no? Mamá, mira, tal persona hizo esto, ¿no? Y ahí tengo que aprovechar el momento. Y ahí poder, a través de mi experiencia, llegar a él, ¿no? Pero esta comunicación asertiva nace en nuestro hogar, sí o sí. No nace en el colegio, nace en nuestro hogar y desde muy chiquititos, desde muy chiquititos. Entonces, como les decía al inicio, la comunicación asertiva digamos, abre la puerta al respeto en todo aspecto. Vamos a ir generando personas respetuosas en todos los ámbitos, ¿no? No solo en uno. Y eso genera la transparencia. Por otro lado, también la comunicación asertiva nos da la libertad. ¿Y qué quiero decir con libertad? La libertad de poder decir lo que yo siento sin temor, ¿no? Sin miedo. Esa es la comunicación. El ser asertivo es poder decir no y no pasa nada, ¿no? O sea, no hay un miedo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no somos capaces de decir no por temor a lo que nos puedan decir, nos puedan juzgar, ¿no? O equivocarnos? Entonces, una persona asertiva es la que es consciente, ¿no? Porque ya organiza sus ideas. Entonces, digamos que a mí me dicen, ¿deseas participar en la maratón 4.000 kilómetros, ¿no? Si tengo dudas de mí, diré sí, ¿no? Por temor. Pero si yo me conozco, sé de mis capacidades, sin temor y con transparencia, voy a decir no puedo, no tendría que entrenar, mis capacidades de repente se dirigen hacia otra cosa y soy transparente, ¿no? Y la comunicación asertiva hace que yo tenga la capacidad de decir no sé, también, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntan a nosotros como padres o como educadores y por no quedar mal a veces decimos y nos enredamos diciendo otras cosas? Entonces, el no sé nos hace humanos también, ¿no? Nos hace más humanos y nuestros hijos también ven esa humanidad en nosotros, bueno, a veces mamá, papá no saben todo, pero ahí no queda ni no sé, ¿no? No se queda en voy a averiguar, ¿no? Porque tú me interesas, porque lo que tú quieres saber me importa y yo también voy a averiguar contigo. Y eso también es parte de la comunicación asertiva, el ser capaces de aceptar, ¿no? Como somos. Y eso nos da la libertad de poder decir las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces he visto adultos que no pueden decir que no y se meten en unos enredos en el trabajo, en todas partes? ¿Por qué? Porque no podemos decir no, no queremos defraudarnos. Pero cuando nosotros nos atrevemos a decir no, pero no sé, ¿no? No es mi función o de repente no sé, pero lo voy a intentar porque también está mi parte proactiva, porque también tengo otras capacidades que me permiten desenvolverme, muchas cosas que no sé. Entonces, ahí yo veo la humanidad de la persona, ¿no? La transparencia y la libertad, y eso me genera también confianza, ¿no? Confianza, puedo confiar. Ahora, aquí en esta diapositiva es un poquito lo que hemos venido hablando, ¿no? El aprendizaje por imitación, que lo desarrolla Bandura, es un psicólogo que desarrolla el aprendizaje por imitación, que nos dice que nuestros hijos aprenden a través de lo que observan, ¿no? No solo de lo que observan, sino de lo que escuchan y de lo que pueden experimentar. Y esto genera un gran impacto en sus vidas, ¿no? Entonces, es muy importante, y vuelvo a mencionarlo, que no solo es importante, sino también es muy necesario que nosotros como papás siempre seamos transparentes, ¿no? Entre lo que sé, lo que no sé, que nuestra comunicación nazca del respeto. Aunque tenga 1 añito, 2 añitos, aunque a veces yo piense que no me entiende, tengo que entender y respetar las etapas de mis hijos. ¿Para qué? Para que el mensaje que yo quiera enviar sea aceptado, sea recogido y también sea entendido, porque en la comunicación asertiva lo que nos dice es que todos los mensajes que yo voy a enviar deben ser claros y coherentes, deben tener un sentido. Muchas veces como papás a veces queremos dar muchas normas y no hay una coherencia, es decir, no hay un sentido, ¿no? Porque primero, digamos,
doy la norma de el aseo, pero en ese momento acabo de ver que hay unas medias en el piso. Entonces doy la norma de la limpieza. Y luego doy otra norma, y luego doy otra norma, ¿no? Porque todo empiezan a aparecer cosas. Y no hay una coherencia. ¿Y por qué? Porque no hay un orden. Entonces nuestros hijitos tampoco son máquinas, ¿no? Que tienen que hacer, como de repente nosotras las mamás somos máquinas, ¿no? A nuestro paso vamos arrasando, vamos ordenando, o sea, pero ellos no, ellos están en este aprendizaje. Entonces, para que este aprendizaje se ancle, o sea, realmente sea un aprendizaje y no una orden que ya después me olvido, lo que debemos hacer es la pausa, o sea, pausas en nuestras indicaciones también, esperar que termine una actividad para recién dar la otra indicación, ¿no? E ir generando la responsabilidad. La comunicación asertiva va floreciendo constantemente, ¿no? Como les decía al inicio, el 70% de nuestro día es comunicación, ¿no? El 70% de nuestro día es comunicarnos. El 10% es descansar y el otro 20% es concentrarnos en una actividad que sea muy propia, muy mía, ¿no? Pero después todo el tiempo estoy hablando con otras personas, me estoy comunicando. Incluso cuando estoy callada también me estoy comunicando de manera no verbal, ¿no? Porque nuestro físico también nos dice cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy así. Entonces, no he dicho nada, pero ya se ve que estoy molesta, ¿no? Y ahí también estoy transmitiendo. Entonces, con nuestros hijos, con nuestra familia, es muy importante, sobre todo con nuestros hijos, la transparencia de todo lo que yo les quiera decir. Ser muy concreta, ser muy específico, ¿no? En todo lo que yo quiero transmitir. ¿Por qué? Porque de esa manera, mientras más específica sea yo, el mensaje va a ser recibido de manera más fácil, ¿no? Si yo me enredo, hay incoherencias, entonces el mensaje va a estar tan difuso que después yo voy a decir, ay, no entiendes, nada entiendes, ¿no? Así decimos las mamás a veces. Pero a veces es porque nuestro propio mensaje es difuso, no es preciso. Y para ello tenemos que ir organizando nuestras ideas, nuestros pensamientos. Otra parte importante y también que abarca la comunicación asertiva es el transmitir nuestras emociones, ¿no? No solamente son ideas, no solamente son órdenes o indicaciones, sino transmitir lo que yo siento. Y para lograr que esas emociones sean comunicadas, tenemos que tener una seguridad en nosotros, pero también enseñarles a nuestros hijos a saber en quién depositar su confianza, ¿no? Como yo les decía, cuando nuestros hijos o nosotros mismos tenemos personas en las cuales confiamos, ¿no? Es ahí donde yo voy a recurrir para contar mis sentimientos, ¿no? Lo que siento, lo que estoy viviendo, si estoy triste o no, ¿no? O lo que estoy pasando. Entonces, todo, si se dan cuenta, es como un ciclo, ¿no? Ir generando la confianza, la responsabilidad, abrir el espacio al diálogo a través de la confianza para que ellos nos puedan comunicar. Y cuando se abre este espacio, se genera la libertad de poder decir lo que yo siento, ¿no? En los niños, y acá voy a hacer una diferencia, en los niños, ellos son pura emoción, ¿no? Cualquier cosa que les sucede, ellos son pura emoción. Entonces, rápido vemos llanto, alegría, que están saltando, que se frustran, todo es emoción. Incluso a veces ni se acuerdan los sucesos, ¿no? No se acuerdan qué pasó, pero sí se acuerdan qué sintieron. En cambio, a medida que vamos creciendo, vamos racionalizando. Y al ir racionalizando, vamos siendo como damos prioridad a nuestro pensamiento. Entonces, ahí nuestras emociones como que se van ocultando. Por eso los adolescentes no cuentan mucho cómo se sienten, sino cuentan todo lo que les pasa alrededor, cosas concretas, ¿no? Fulano hizo esto, la profesora nos dijo tal cosa, mis compañeros hacen esto, yo no lo hago, qué sé yo, ¿no? Pero ellos se dirigen más hacia todo lo concreto que pasa, las situaciones. Los adolescentes se acuerdan todos los sucesos. Los niños, en cambio, se acuerdan todo lo que sienten, ¿no? Entonces, son ámbitos en los cuales tengo que saber cómo relacionarme, ¿no? Con los niños,
como todo es emoción, tengo que trabajar en sus emociones, ¿no? Y en los adolescentes, como todo es el contexto en el cual ellos se relacionan y lo que les está pasando, entonces tengo que irme más a lo racional. Con los adolescentes mi comunicación debe ser súper racional, porque de esa manera vamos a lograr que ellos nos acepten nuestros mensajes, lo que nosotros queremos decirles. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo, tienes que hacer tal cosa, ¿pero por qué? Porque sí, porque la mamá lo dice y ya está. Y en mis tiempos era así, y así sí funcionó. Entonces vamos a generar ese rechazo. En cambio, si yo le busco la lógica y le digo, tienes que hacer esto por esta razón, por esto, le muestro un video, le informo, yo me informo antes, ¿no? Y le fundamento por qué, entonces lo dejo sin fundamentos. Ya está, le expliqué todito, ¿no? Y le doy tanto fundamento a lo que yo le quiero decir que lo hago pensar. Y nuestros adolescentes tienen que pensar, ¿no? Es muy importante. Lo que comentas, Daniela, realmente, disculpa, porque a nosotros nos criaron tal vez sin opción a reclamo, sin opción a decir otra palabra, solamente a acatar las indicaciones de mami y papi o de los adultos, ¿no? Y hoy en día que los jóvenes, los adolescentes están tan expuestos a las redes sociales, que escuchan y tienen información de todo tipo, y como comentas, si nosotros como papás no podemos moderar o conducir bien esos procesos, ellos se enteran de muchas cosas antes que, bueno, no que nosotros, que nosotros le podamos decir algo, ¿no? Qué importante este aspecto porque ingresamos ya al mundo del adolescente con la red social. ¿No es cierto? Cómo nosotros como papás podríamos estar más informados al respecto de lo que nuestros hijos ven, lo que es actual, lo que ellos pueden discernir entre lo que esté bien y lo que no. ¿Cómo poder canalizar esta comunicación asertiva que tan importante es con las redes sociales? ¿No? Que ese es el punto justo de que hoy en día estamos viendo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Claro, y el hecho de estar en casa nos ha acercado a ellos muchísimo a las redes sociales, a los juegos en línea, ¿no? ¿No? Incluso se ha vuelto un recreo para ellos esto. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos en línea como Fortnite, Minecraft, Roblox, ¿cómo se llama el otro? Bueno, ya les dije que era la abuelita de la tecnología, pero hay muchos juegos que son en línea. ¿Y qué pasa? Que los niños de primaria y adolescentes se juntan para jugar el juego y en ese momento es en el momento en el cual ellos conversan, ¿no? Y por eso se ha abierto abismalmente este mundo de la tecnología para ellos, ¿no? Desde muchísimos aspectos, desde el hecho de que en primer lugar tiene una capacidad increíble para entender la tecnología muchísimo mejor que nosotros, siendo muy pequeñitos. Por ejemplo, mi hijito de 8 años, rapidísimo aprendió a utilizar todas las plataformas, ¿no? Del aprendizaje que recibe por su colegio. Entonces yo sí me demoré, pero él no, ¿no? Entonces desde esa practicidad se abre paso a muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros como papás tenemos que estar al tanto de con quién está conversando en los juegos, ¿no? Porque actualmente es inevitable prohibirles, ¿no? La prohibición, ¿no? No los puedo alejar por completo de esta realidad que está tan latente actualmente, ¿no? No le puedo decir yo, ya, no juegas Minecraft, no juegas, porque eso es el peor castigo, ¿no? Porque ahí se encuentra con sus amiguitos y ahí conversa con ellos, ¿no? Por ejemplo, mi hijito, como les digo, de 8 años, entra a Minecraft, construye sus casas, sus mundos, entran sus compañeritos del colegio y dicen, ¿no? ¿Y qué has almorzado hoy? Videos, ¿tú qué almorzaste? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya descargaste la ficha? O sea, es como un recreo para ellos. Pero tanto para los adolescentes, porque ahí también se relacionan, ¿no? Los adolescentes necesitan, por naturaleza de su edad, relacionarse. Ellos son seres sociales al 100%, los adolescentes. Y ahora la virtualidad
los juegos en línea se han vuelto el recreo, el lugar donde ellos se relacionan. Pero como son en línea, tenemos nosotros que estar al tanto de quiénes están ahí y quiénes les están hablando, ¿no? Entonces, y ser permisivos en un punto, es decir, sí puedes jugar, ¿no? Y cuando los invitan, porque los invitan, ¿no es cierto? Entonces, cuando te invitan, ¿quién es, no? ¿Quién es esa persona? ¿La conoces? No, si no la conoces, entonces mejor escoge a las personas que sí conoces, ¿no? A tus compañeros de colegio, a tus primitos. ¿Por qué? Porque ustedes saben y siempre ha existido de que hay personas que no tienen buenas intenciones. Es más, se hacen pasar por niños, por adolescentes, para pedir información. Los peligros de la virtualidad actualmente están muy presentes, ¿no? Y aunque no nos demos cuenta, la cantidad o el porcentaje en Arequipa es altísimo, ¿no? De niños y niñas y adolescentes que son captados a través de, antes era solo el Facebook, ¿no? Se creaban Facebooks falsos, donde llegaban a tu información y te preguntaban, ¿y en qué colegio estudias? ¿Y a qué hora sales de clases? ¿No? Y a ver, mándame una foto, ¿no? Y tenían acceso a nuestra información. Y ahora se está perdiendo un poco el hecho del Facebook. ¿Por qué? Porque es más fácil conversar con alguien que está jugando contigo. Porque como yo estoy distraído en mi juego, ¿y qué hiciste hoy? Ah, hice tal cosa. Ay, ¿cómo se llaman tus papás? ¿No? Tal. Ah, ¿y por dónde vives? Y como estoy distraído, en tal sitio. ¿Y en qué colegio estudias? Acá. Y ya dije todo, ¿no? Y en la inocencia de los niños y en la inocencia del adolescente, porque también hay inocencia en nuestros adolescentes, es que damos tantas informaciones. Por eso como papás hay que abrir sí o sí el tema de que hay peligros, ¿no? Hay peligros en las personas que ingresan a estos juegos, que si bien es en línea puede jugar con personas que conoce físicamente, ¿no? No que conoció en la red, no que conoció ahí en el jueguito y que es de España y que es, ¿no? Sino que hay que relacionarnos con personas que conozco físicamente, mis primos, mis amigos, el vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me da una seguridad, ¿no? Ya sé quién es, existe realmente esta persona y realmente tiene esta edad que dice tener, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos, muy atentos, y también por otro lado, como papás, yo entiendo, porque también lo vivo, que es que cuando nosotros estamos trabajando, a veces le decimos, ya, mira, mira el video o juega mientras yo trabajo, ¿no? Entonces yo lo tengo jugando y lo veo que está jugando con sus audífonos de repente y no estoy escuchando lo que están hablando, le están diciendo. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos porque hoy más que nunca, en cuanto a los peligros de la virtualidad, nuestros ojos tienen que estar muy abiertos, ¿no? Muy abiertos a quién y enseñarles a ellos y darles la responsabilidad también, ¿no? No solo porque la mamá, el papá, los abuelitos, los tíos no están siempre, no estamos siempre. Entonces hay que enseñarles, ¿no? Esa es la única herramienta, la enseñanza y la responsabilidad. Es decir, cuando tú veas que hay una persona que te está preguntando tus datos, la eliminas, ¿no? ¿Por qué? Porque, y le explico con la verdad, ¿no? Porque ya a los niños, desde los 8 años en adelante, no podemos explicarles con fantasías. Tenemos que ser veraces, ¿no? Y responder las preguntas que nos hagan, ¿no? De cualquier tema, las preguntas que vayan apareciendo son dudas de ellos que aparecen por todo lo que ven, porque como decías, la virtualidad, la información está tan al alcance, ¿no? Tan al alcance que van a existir miles de preguntas. Entonces, nosotros tenemos que resolver todas esas preguntas con la verdad, ¿no? Ser transparentes, no adornar no adornar la información, sino decirla tal como es, ¿no? Existen personas que hacen esto y por esta razón no podemos dar información, ¿no? Y así para cualquier tema. Ser transparentes y decir las cosas como son, sobre todo cuando son peligros, porque cuando ellos, tanto niños como adolescentes, saben, ya empiezan a racionalizar que existen cosas y que es una verdad, ¿no? Entonces ahí generamos la responsabilidad y la protección, ¿no? Ellos van a aprender a protegerse, porque sí es importante
enseñarles la responsabilidad de la autoprotección. No sé si te respondí, espero que sí. Sí, en efecto, realmente es muy interesante todo lo que nos estás comentando porque tenemos varias preguntas igualmente en el chat, personas que están compartiendo en este momento. Que nos han colocado sus opiniones, ¿no? Especialmente acerca de que hay que explicarles, por ejemplo, Evelyn nos comenta que sí, que hay que explicarles y prestar atención a nuestros niños cuando nos cuentan, porque estos detalles son muy importantes que a veces, como comenta Daniela, se pasan, puede ser que pasen desapercibidos en el momento, pero que luego nosotros nos damos cuenta y decimos, ¿quién nos dijo? ¿O qué pasó? Y como que recién retrocedemos y nos damos cuenta de lo que nuestros niños nos han estado comentando y a veces en el momento, escúchame, mamita, te estoy diciendo algo y a veces por el apuro del día a día no les prestamos la atención debida, ¿no? Sí. Y que también tienen que saber, nos comentan que los peligros reales, ¿no? Si les ocultamos estas cosas, hoy en día podemos evitar el hecho de no ocultarles hace que nosotros ganemos tiempo más bien, ¿no es cierto? Y si ocultamos tal vez por miedo a la edad, por miedo al que todavía son muy niños, ¿no? Tal vez esto nos pueda jugar, ¿no? En contra. En contra, ¿no? Es verdad. Nos o sea, comentan cuando bastante también. Sí. Tenemos, disculpa, a Cristina, nos comenta y nos dice que es importante darse un tiempo para estar en estos juegos y también para ver de qué se trata y explicarles si vemos algo que no es correcto, ¿no? Nos comenta Rosario también y nos dice que los juegos generalmente crean ansiedad, ¿no? Porque siempre los niños o los adolescentes juegan a ganar, es una competencia, ¿no? Y muchas veces estos juegos, en lugar de tal vez crear lazos de amistad, o de reforzar los lazos de amistad, a veces pueden causar también lo contrario, ¿no? Como que ya un amiguito se sintió mal porque el otro le ganó, ¿no? O porque, como siempre, ¿no? Se crea ciertos tipos de malos entendidos, a veces todo por un juego o por la comunicación, como comentas tú, que es poco asertiva. Entonces, esto también es importante, ¿no? Nos comentan realmente muy interesante. Sí, los papitos están comentando y es muy bueno esto porque nos da realmente las pautas que nosotros como papás podemos tomar y en un lenguaje tan sencillo que podemos después llevarlo a la práctica. ¿No es cierto? Sí. Sí. Así es importante lo que les decía, ¿no? Saber cómo yo voy a llegar a mis hijos, ¿no? Entonces, ir diferenciando estos dos puntos, ¿no? En la infancia, como todo es emocional, entonces yo voy a abordar desde ahí, ¿no? Y en la adolescencia, ser muy racional. Y en ambos casos, a partir, como les decía, de los 8 años, decir las cosas con la verdad, tal como son, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo le estoy abriendo la mente a mis hijos y no le estoy adornando con fantasías, como les decía en un momento, ¿no? Sino con la verdad. Y esta verdad lo que va a generar es que ellos se enfrenten a la realidad tal como es y nadie los sorprenda, ¿no? Y no solo eso, sino que van a saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque ya llegaron a mí y yo les dije las cosas como son, entonces ya no hay dudas. Como les dije, les di la información, ya no tienen que buscarla ni en las redes, ni en internet, ni con los amiguitos. Al contrario, ellos lo van a ir compartiendo, ¿no? Es más, hasta se van a sentir como superiores porque ya saben la información, ¿no? Pero nosotros, como decía Evelyn, es muy importante que en el momento que nos dicen, ¿no? La duda, ahí tenemos que aprovechar y resolver la duda que sea, porque a estas alturas, con la información tan latente y tan al alcance de las manos de ellos, nos van a salir con preguntas de todo tipo, ¿no? Con preguntas dirigidas hacia la orientación sexual, dirigidas hacia lo correcto, hacia lo incorrecto, dirigidas hacia miles de cosas. Entonces, si en casa encuentran la verdad,
no la buscan en otros lugares. Y eso tenemos que entender. Y también, como tú decías en un momento, ¿no? A veces pensamos, ay, no, mi hijito, lo voy a meter en la burbuja, lo voy a seguir protegiendo ahora que está en casa más que nunca. Pero si antes, que era presencial la educación, el acceso a la información no estaba tan a las manos, ahora sí, ahora más que nunca ellos están conectados todo el día. En la mañana en la computadora, en las clases, en las tareas, todo el tiempo tienen el internet, y las dudas siempre en los adolescentes existen, ¿no? Entonces es muy importante que en nuestro hogar encuentren toda la verdad, ¿no? Y que tengamos la valentía como papás. A veces cuesta, ¿no? A veces nos cuesta porque vemos a nuestros hijitos y decimos, ay, estos temas yo los aprendí a los 15 y tiene 7, ¿no? Y tiene de 9. Pero tenemos, en la medida en que vayan apareciendo los temas, ahí tenemos que responder con toda la información y con toda la verdad. Porque si yo soy transparente, no la buscan fuera. Eso tenemos que ir reconociendo, ¿no? Y bueno, como les decía anteriormente, la forma en la que yo les enseño a comunicarse va a ser la forma en la que ellos se van a relacionar con las personas. Entonces, si mi comunicación es muy agresiva, muy direccional, ¿no? Concreta, voy acá, no me importa lo que ha pasado, la cosa es que atiendas tu cama, ¿no? Entonces, si yo soy así, mi hijo también va a crecer en ese entorno, y va a ser fácil que otras personas le den órdenes y se quede calladito y no diga no, ¿no? La comunicación asertiva es enseñarles a expresar sus ideas, sus pensamientos, sus dudas y sus sentimientos sin miedo, sin miedo. Entonces eso es como una cadena, ¿no? Porque eso va a generar que nuestros niños y adolescentes sean seguros de sí mismos, se sientan autónomos de poder expresarse. Y tantas cosas que nos podemos ahorrar con decir lo que yo siento, ¿no? Decir lo que yo siento. Yo a veces les pongo el ejemplo del chifa y el pollo a la brasa, que es así. Por ejemplo, se ríen por ahí, veo risas. Por ejemplo, ¿no? A mí me encanta el pollo a la brasa, y siempre que me invitan a comer mis familiares, mis amigos, ¿no? O mis compañeros, preguntan, ¿qué quiere comer, chifa o pollo a la brasa? Y como todos dicen chifa, yo tengo miedo a decir lo que a mí me gusta y tengo temor a que me juzguen, entonces no digo que me guste el pollo a la brasa. Y pueden pasar años que yo coma chifa, sin que sea feliz, sin que me guste, por no tener el valor de decir lo que yo siento y pienso. Entonces, como papás tenemos que enseñarles a siempre transmitir lo que sientes, ¿no? Tanto como les decía, nos podemos ahorrar mucho siendo transparentes, ¿no? En vez de años comer algo que no me gusta, ¿no? En vez de años de comer el chifa, entonces son años de disfrutar lo que realmente me agrada, lo que realmente me gusta, por decir lo que yo siento y pienso de acuerdo a mis valores, de acuerdo a la forma como yo he ido aprendiendo a afrontar la vida, ¿no? Entonces, es muy, muy importante enseñarles a decir, a hablar. Y cada vez que ellos nos hablen, aprovechar el momento y generar el espacio de confianza y de comunicación, ¿no? Informarnos de los temas que a ellos les gustan, ¿no? Y no encasillarnos nosotros en el pasado, en decir, eso no se hablaba antes, antes no se educaba así, este tema no es de tu edad, porque si ya lo están hablando, ya es de su edad, ¿no? Y ya tenemos que estar ahí, atentos a la realidad que ellos viven. Sí, cierto, muy cierto, Daniela. Realmente la ponencia ha sido muy precisa. Creo que en estos tiempos lo más importante es dedicarles tiempo, valga la redundancia, involucrarnos en el mundo de nuestros hijos. A veces pecamos de querer hacer las cosas como las hicimos nosotros en algún momento, o como nuestros padres, como bien tú lo dijiste, nos mencionaban o nos decían, ¿no? Cómo tenían que ser las cosas. Y nosotros decimos, en nuestros tiempos, ¿yo qué le iba a decir a mi mamá que no me gustaba esta comida, ¿no? O sea, tenía que comerla porque sí, porque si no, bueno, no había de otra, ¿no? Pero sí, es importante realmente relacionarnos, porque están expuestos a
a muchas cosas, ¿no? El tema de la tecnología, si bien es cierto, los ayuda mucho, pero también los expone a muchos peligros, ¿no? Y es muy importante hablarles las cosas como son, porque igual nosotros no somos eternos y ellos van a tener que enfrentarse a la vida, a su propia vida, a sus propios retos, a sus propios obstáculos, ¿no? Tienen que saber responder a eso, tienen que saber responder a eso. Realmente es muy importante y lo estamos viendo en el chat. Muy agradecidos por esta ponencia y por todos los consejos que nos estás dando, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Preguntar, tener esa libertad de preguntar, lo que nos hace es saber resolvernos, ¿no? Buscar las soluciones. Acá estaba leyendo, el desafío es ahora, cuando cambie el sistema de clases virtuales a la presencialidad, cómo se integrarán los alumnos, es verdad, sobre todo los adolescentes. Tenemos que tener todas las estrategias y no dejar de utilizar las estrategias que hemos ido aprendiendo de la virtualidad, ¿no? Porque ellos también ya la han acoplado a su modo de aprendizaje, ¿no? Y a su modo de relacionarse. Entonces, yo pienso, es una hipótesis, pero pienso que no va a ser igual el regreso, definitivamente, va a ser una mezcla, ¿no? Yo pienso que vamos a unificar todas las cosas que hemos ido aprendiendo e ir sacando lo bueno de ambas. Y va a ser un trabajo fuerte el volver a relacionarse, ¿no? Tanto para nosotros como para todas las edades, ¿no? Para todas las edades. Hay bastantes personas adultas que yo conozco que me dicen, estoy feliz de trabajar solito, solito, ¿no? Entonces vamos a volver a relacionarnos en algún momento. Sí, sí, es cierto. Ya nos hemos como que acostumbrado un poquito, ¿no? A trabajar solos, otra vez somos ya muy autónomos, podríamos decirlo, ¿no? Sí, Muchas veces, pero sí necesitamos de todas maneras el hecho de relacionarnos con los demás, que ese, bueno, ¿no? El fin también del hombre, ¿no? De la sociedad, de estar en constante comunicación y relación unos con otros, no somos seres sociales. Sin embargo, como que este modo de trabajo remoto o en casa nos ha hecho que se inviertan un poquito en este caso la situación, que se invierten un poco los papeles, los roles. Y ahora estamos como que muy acostumbrados en casa y ya cuando salgamos, pues... Cierto. Ahora a todos nos va a costar, a todos. Cierto, es cierto, nos va a cierto. costar. Agradecemos mucho, Daniela. Más bien, si tuvieras tus redes sociales, si te pueden seguir, porque este tema yo sé que tiene muchas, para más, ¿no? Para más información, tal vez, ¿dónde te pueden escribir nuestros papitos o tal vez nuestros colegas que en estos momentos están en contacto en esta reunión con nosotros? ¿Te pueden ubicar tal vez en algún sitio? ¿Tienes Sí. alguna página? Sí, O, tengo una ¿no? página que se llama Positivamente, que es un centro de psicología donde trabajamos con mucho amor, con mucha dedicación, pero sobre todo con mucho estudio, con mucha base teórica, ¿no? Y trabajamos en el bien de todas las personas que acuden a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, se llama Positivamente, consultorio Positivamente. psicológico, lo Así te pueden ubica. encontrar. Sí, Positivamente, Excelente. consultorio psicológico. Lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Bueno, yo soy Daniela Matos, ya me conocen, psicóloga educativa. Y, y en bien de todo este trabajo es que el trabajo de la salud mental de todos los psicólogos y colegas que tengo viene siendo muy intensa, muy ardua por todas las situaciones que vamos viviendo. Entonces, bueno, me pueden encontrar por ahí y con mucho gusto, con mucho cariño y profesionalismo voy a poder apoyarlos en lo que sea necesario. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias, Daniela. Realmente, repito, ha sido una muy buena jornada. Este momento que hemos compartido te lo agradecemos sobremanera como profesionales, como mamás, ¿no? Poner en práctica todo lo que nos has dicho, revisar un poquito, repasar lo que hemos venido haciendo realmente y intentar de cambiar, ¿no? De cambiar un poco, que seamos, como se dice, en el entorno familiar, que cada uno tenga su rol importante,
porque Así eso es. realmente es muy valioso, que cada uno asume el rol que tiene dentro de la familia, ¿no? Te pedimos, sí, Daniela, un favor, si pudieras dejar de compartir para poder Sí. vernos todos, ya estamos finalizando. Lourdesita, ahí te comparto para verlo en nuestras redes, ahí un poquito Gracias, Isabel. el final, ahí está. Muy bien. Igualmente para que todos los presentes en este momento estén conectados a nuestros eventos, nosotros tenemos esta serie de ciclo de charlas para padres, dialoguemos en familia, todos los meses. Todos los meses tenemos destacados especialistas como Daniela Matos, quienes conversan con nosotros, así como familia, porque como siempre les decimos, somos la familia Nutesa. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, y se pueden enterar ahí de nuestros próximos eventos, ¿no? De todo lo que estamos desarrollando. Igualmente tenemos cosas muy bonitas y eventos para el Bicentenario, tanto para profesores vamos a tener y también como para padres de familia, ¿sí? Entonces los esperamos igualmente y como toda familia nos queremos ver las caritas. Así Y siempre nos es. tomamos unas fotitos, ¿no? Es así como Sí, terminamos nuestras charlas. Les así es. agradecemos bastante. Esta charla también la vamos a colgar en Nuestro nuestra... canal de YouTube. Así es.